Las banderas flameaban sobre los balcones coloniales. Los cañones disparaban al cielo en señal de victoria. Hacía apenas unos días, las fuerzas patriotas habían entrado en Lima sin encontrar resistencia. La capital del virreinato, corazón del dominio imperial en Sudamérica, había sido abandonada por las autoridades realistas, y ahora, por fin, la voz de la independencia resonaba entre sus calles empedradas. En el centro de la ciudad, frente a una plaza repleta de ciudadanos, soldados y mujeres con lágrimas en los ojos, el general avanzaba. No sonreía. Sus ojos no veían solo el presente, sino el largo camino de sangre, sacrificios y promesas que lo había traído hasta aquí. Y en su mente, el nombre de cada uno de los que no habían podido ver aquel día. Cuando subió los escalones del cabildo, el silencio lo envolvió. Tomó un documento cuidadosamente doblado y lo leyó con voz clara, sin temblor. Desde este momento, el Perú es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Y alzando la nueva bandera, selló el destino de una nación. Pero mientras los vítores estallaban, un nuevo silencio crecía dentro suyo. Esa noche, las salas del antiguo palacio virreinal se encendieron con velas, y los salones volvieron a llenarse, no de nobleza extranjera, sino de nuevos líderes, oficiales y representantes de pueblos libres. Pero con ellos también llegaron las dudas. Algunos lo llamaban ya el libertador del sur. Otros susurraban propuestas más atrevidas. Debes quedarte. Debes gobernar esto que has salvado, le dijo uno de sus más cercanos aliados. Yo no he luchado para ocupar tronos, respondió el general, con firmeza, pero en su mirada no había desprecio, sino conflicto. Aquel día, le presentaron un decreto, lo nombraban protector del Perú, con poderes ejecutivos y militares absolutos para reconstruir el país. Muchos consideraban que solo él podía frenar el caos, establecer leyes, crear una república o, incluso, una monarquía constitucional. Una estructura fuerte. Una guía férrea. El general tomó el decreto entre sus manos y no dijo nada. Durante horas caminó por los pasillos vacíos del palacio, bajo las pinturas descoloridas de los antiguos virreyes, sintiendo la historia palpitar entre las piedras. Todo había cambiado. Y sin embargo, el peligro no había desaparecido, solo se había transformado. En su soledad, escribió en su diario esa noche: he derrotado ejércitos, cruzado abismos y vencido imperios, pero lo que se aproxima, no tiene forma ni rostro. Es el susurro del poder. Y es más difícil de vencer que 1000 soldados. Porque el trono, aunque vacío, seguía siendo una tentación. Y él sabía mejor que nadie que todo líder corre el riesgo de convertirse en aquello que juró destruir. Aquel amanecer no trajo el descanso que muchos esperaban. Mientras los mercados de Lima volvían a la vida y los artesanos colgaban banderas nuevas con orgullo, en los salones donde se tejía el futuro, las intrigas se apretaban como nudos invisibles. El general, ahora protector, convocó a los representantes locales, militares aliados, intelectuales y líderes del pueblo. Quería formar un gobierno transitorio, establecer escuelas, reorganizar la economía devastada, sobre todo, abolir la esclavitud. Pero no todos compartían su visión. Si entregas el poder tan pronto, todo se perderá, le advirtió un comandante veterano, uno de los primeros en cruzar los Andes con él. Y si lo retengo más de lo necesario, perderé algo más grande, mi alma, respondió el general. La tensión crecía.
Algunas regiones reclamaban autonomía. Los comerciantes querían recuperar sus privilegios. Los antiguos enemigos ahora se disfrazaban de patriotas, acercándose al fuego del poder para calentarse las manos. Y mientras tanto, un nuevo rumor empezaba a circular, que el general aceptaría la corona de un nuevo reino independiente. En una reunión privada, uno de los líderes de la logia, la misma que lo había ayudado a cruzar el mar y organizar la revolución, se le acercó con palabras que pesaban como cadenas: la gente necesita más que libertad. Necesita orden. Si tú no tomas el trono, lo hará alguien peor. La frase quedó suspendida en el aire. Esa noche, el general caminó por los jardines oscuros del palacio. No llevaba escolta. Solo lo acompañaban los ecos del pasado y las dudas del porvenir. Pensaba en Roma, en Grecia, en los hombres que se convirtieron en reyes para proteger a sus pueblos, y en los que nunca más soltaron el cetro. Recordó la carta de aquel lejano aliado del norte, quien había rechazado también el título de monarca tras ganar su guerra. El poder debe ser prestado por el pueblo, no impuesto por el héroe. Esas palabras eran su faro. Pero los enemigos no descansaban. Aún quedaban reductos realistas organizando sabotajes. El oro del imperio seguía comprando conciencias. Y algunos de sus propios generales ya discutían en secreto cómo perpetuar la autoridad militar. El general reunió nuevamente a sus hombres. Esta vez, sin protocolos, sin discursos grandilocuentes. Los miró con sinceridad. No he llegado hasta aquí para fundar un nuevo imperio. He llegado para destruir el último vestigio del viejo. Y no seré yo quien lo levante de nuevo con otro nombre. Las palabras dolieron en algunos. Tranquilizaron a otros. Pero para todos quedó claro, el protector no había cruzado montañas y mares para sentarse en un trono, sino para asegurarse de que ninguno más oprima a su pueblo. Y sin embargo, la sombra del poder nunca se aleja del todo. La sala estaba llena de aplausos. Hombres y mujeres, embajadores y delegados, líderes civiles y militares, aclamaban su nombre. En el centro del estrado, rodeado de banderas, con el bastón del mando en la mano y el manto simbólico sobre los hombros, el general se mantuvo firme. Pero su mirada no estaba en la gloria que lo envolvía, sino en las grietas que la fama ocultaba. Había dado la orden de no celebrar su figura, sino el acto de independencia. Pero lo celebraban a él. Había prohibido el uso de su retrato en monedas o sellos, pero su rostro ya decoraba los estandartes de los recién nombrados ministros. Y cuando rechazó el título de Rey Constitucional, muchos lo vieron no como un acto de humildad, sino como una traba para sus propias ambiciones. Esa tarde, recibió una carta sellada con el símbolo de la logia. Decía: la república aún es un sueño. A veces, para sembrar libertad, hay que reinar un tiempo. Tú eres el único digno. No digas que no. El general cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que, en ese momento, no se jugaba una batalla contra un ejército, sino contra la tentación. Al día siguiente, visitó un viejo cuartel reconvertido en escuela. En las paredes de piedra ahora colgaban pizarras. Los hijos de soldados y campesinos repetían las primeras letras de una nueva lengua de libertad. Uno de los niños, al verlo entrar, gritó: «El nuevo rey». Las risas inocentes llenaron el aire. El general se arrodilló junto al niño y le respondió: «No. Solo soy el hombre que abrió la puerta».
El futuro lo van a escribir ustedes. Esa noche, en su escritorio, escribió una proclama: he combatido no por honores, sino por justicia. Rechazo cualquier título que me aparte del pueblo. La espada que he usado no servirá jamás para oprimir, sino para defender la voluntad de los libres. Y firmó con su puño firme, pero el alma desgarrada. Porque aunque había vencido a imperios, cruzado cordilleras imposibles y liberado naciones, entendía lo más difícil: renunciar al poder cuando todos te lo ofrecen. En los días siguientes, los rumores crecieron. Algunos lo llamaron cobarde, otros visionario. Hubo quienes intentaron levantar otra figura más dócil para ocupar el trono que él se negaba a aceptar. Pero él ya había tomado su decisión. Sabía que el verdadero laurel no se lleva en la cabeza, sino en la conciencia. El salón estaba en silencio. La silla del poder, de madera tallada y forrada en terciopelo carmesí, permanecía vacía. Bajo la cúpula del nuevo palacio en Lima, la ausencia del general pesaba más que su presencia. Muchos habían venido a presenciar su coronación simbólica. Algunos para aplaudir, otros para conspirar. Pero cuando se anunció su renuncia formal a todo cargo supremo, la incertidumbre se esparció como un incendio silencioso. No había precedentes. ¿Quién, en su sano juicio, renunciaba al control absoluto de una nación naciente? Desde una colina cercana, alejado del bullicio político, el general observaba el mar. Las naves españolas ya no dominaban las aguas, pero sabía que otras tormentas vendrían. Internas, más sutiles, más crueles. A su lado, un viejo compañero de armas le preguntó: ¿y ahora qué haremos, sin un guía? Él no respondió de inmediato. Miró el horizonte, como si buscara allí la respuesta que aún se negaba a sí mismo. Hicimos lo que teníamos que hacer, dijo al fin. Ahora les toca a ellos no repetir los errores de aquellos a quienes combatimos. ¿Crees que estarán a la altura? El general tragó saliva, sus ojos cansados, pero aún brillantes. Creo que deben aprender por sí mismos. Yo no liberé una patria para volverla una cárcel con otra llave. Esa noche, partió en silencio. Sin ceremonias, sin discursos, sin banda militar. Solo una carta quedó sobre su escritorio, dirigida a la nueva asamblea: mi espada no pertenece a ningún trono, ni mi alma a ningún aplauso. Mi deber termina aquí. No buscaré poder donde solo se necesita justicia. Que el pueblo sea soberano. Ese fue siempre el verdadero mandato. Y así, el héroe se volvió leyenda. No por tomar el trono, sino por dejarlo vacío. Porque a veces, el mayor acto de poder es saber cuándo no ejercerlo.